Hola, yo soy Vanessa Cortés Colís para Plano Informativo y estoy muy contenta de abrir este espacio, Javier, que lo hemos denominado Los libros y los candidatos, porque tú sabes que es un tema muy interesante, sí para mí, pero yo creo que también para la gente, porque he tratado de dar un impulso al libro como tal, como un objeto que tiene que habitar en la casa, como la bicicleta, como la tele, como cualquier otro objeto, y es muy importante. Yo creo que para un sector de la población el saber de este rubro del arte, de la cultura, Javier, que en tiempos de pandemia, que aún padecemos, pues quedó sacrificado de cierta manera. Fue un momento difícil para muchos sectores, obviamente, pero sí el arte, la cultura, los músicos, los bailarines, los representantes de artes plásticas, etcétera. Y de repente por ahí yo le decía en un podcast que habría que aprovechar ese momento tan importante para sanar esta parte de la ansiedad, del estrés que provocó en todos la pandemia. Y entonces sentí que en algunas partes del gobierno federal, estatal, etcétera, había faltado un poco el apoyo para una vía, abrir una vía con las plataformas de Zoom y de todas estas, para explorar, entrar con la gente en contacto y el arte como un medio de sanación. Claro. ¿Hubo algo en ese? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu proyecto? Porque ahora también hay que rescatar todo, Javier, incluyendo esta parte. Sí, por supuesto, Vanessa. Mira, yo considero que sí fue una de las áreas más afectadas durante la pandemia y es muy lamentable porque cuando te enfrentas a esta crisis de salud y luego la crisis económica, muchos voltean a ver de manera inmediata otras prioridades, claro, ¿no? Que podrían parecer prioridades, pero se deja de lado la cultura, se deja de lado atender a estos sectores tan importantes y se deja de lado pensar que tenemos que estar conscientes de que la lectura, la cultura, la educación son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Entonces, nosotros, afortunadamente, cuando yo estaba en el gobierno, lo que pudimos hacer, y quizá hay que implementarlo con mucha mayor fuerza ahora, después, en la recuperación, tiene que ver con cómo llevas la cultura, cómo llevas la lectura a las casas y particularmente para los niños y las niñas. Así es. Entonces nos metimos con un programa que se llamó Toc Toc, Cultura en Casa, y que repartíamos como en unas cajas de pizza distintas actividades, lecturas, cuestiones que pudieran los niños y las niñas tener mucho más cerca y poder desarrollar eso que mencionas tú. La verdad es que está dentro de las personas. Tenemos que contrarrestar la crisis con nuestro ser interior. Claro, sí, porque somos humanos gracias al arte, o sea, claro. A veces la gente no lo sabe, pero llevamos el arte adentro, la música, la literatura, etcétera, y sí me parece que en los discursos de campaña muchas veces esto se deja de lado, o sea, pasa a ser no prioridad, la violencia, la seguridad, la economía, pero no se han dado cuenta que parte de la sanación es esto que llevamos, que es el arte, la cultura, que tendríamos que promoverlo, ¿no? Claro, el desarrollo de la persona pues depende mucho de cómo estás por dentro. Exacto. Y eso lo vas construyendo. Exacto. Y lo vas construyendo también desde niño, ¿no? En el hogar, y yo creo que eso es fundamental, que los gobiernos tengan ese enfoque. Entonces a mí me ha parecido que en esta pandemia sí ha faltado y tenemos que atacarlo fuertemente, pero viene también la recuperación y eso es importante decirlo. Cuando uno está saliendo también tiene otros motivos para seguir. Claro, motivos. Y uno de esos tiene que ser cómo te construyes, cómo te fortaleces interiormente, y eso tiene que ver con la cultura y el arte. Y está incluido dentro de su plan de acción de trabajo. Sí, absolutamente. Okay. No vamos a dejar nosotros de invertir. La verdad es que la pandemia pues vino a limitar muchas de las acciones, actividades que nosotros teníamos, pero bueno, hay que estar muy cerca y tratando de construir estas plataformas también para que podamos ofrecerle a la gente algo que sea de utilidad de vida, claro, no solamente momentáneo. A ver, Javier, y mencionaste ahorita a los niños. Cuéntale a la gente, tú eres lector, yo lo sé, y cuéntale a la gente de si de niño hay una historia, alguna imagen de esa historia o algún libro que quieras comentarle, compartirle a los niños, obviamente, o a los papás de los niños, y después cuéntame lo que estás leyendo ahorita. Sí, bueno, de chavitos, sí, sobre todo mi mamá nos leía muchísimo y era una casa de lectores. Mi mamá, mi papá leen, bueno, constantemente. Mi abuela, mi abuelo, mi abuela
El otro día, rápido te cuento, pero entré a su casa, a su biblioteca hace unas semanas y estaba leyendo un libro. Le digo, ¿qué lees, abuela? Y me dice, estoy leyendo un libro que leí hace 40 años. No, qué maravilla. Porque tiene 103, pero Qué entonces lo maravilla. quería releer porque ya no se acordaba bien. Y es otra lectura, es una Es nueva otra lectura. Es Exacto. otra lectura. Y era qué estaba pasando en China en ese entonces. Maravilloso. En fin, maravilloso. Y sí, nosotros de niños pues leíamos lo que leían Todos los niños. los niños, ¿no? Y las niñas. Pero también, y algo pasaba en la casa, y Juan Pablo, mi hermano, era un asiduo lector de cómics, de cuentos, de historietas. Y entonces, pues era competencias, ¿no? A ver quién leía más, nos ganaba siempre, pero era mucho leer eso. Y los libros de niños, que siempre para nosotros, bueno, así arrancamos. Yo creo que cambiamos muy rápido también porque nos empezaron a interesar otras cosas. Yo me empecé a meter a la historia, mi papá leía muchísimo de historia y era lo que había también ahí. Sí. Y pues ya como que traías esa... El libro habitaba en tu casa, Sí, había siempre, libros. habita. Sí, habita, todavía. Todavía. ¿Y le quieres contar a la gente y compartir qué estás leyendo ahorita? Sí, hay muy poco tiempo. La verdad es que ahorita andamos muy metidos en esto de la campaña, pero tengo 2 libros ahí que estoy pues como intercambiando y tienen que ver con Estados Unidos, con la política de Estados Unidos. Y uno es el que escribe Obama, que es genial. Ese sí pude darle una buena adelantada. Avance. Se llama La Tierra Prometida y lo escribe él y escribe... Sí, porque tiene unas capacidades enormes. Y Obama es un hombre de letras. Es un hombre de letras, es un hombre de Estado, es un tipo extraordinario. Y trata sobre pues toda su historia, cómo inició en la política. Y era él pues era como un trabajador comunitario, abogado, pero empezó en eso. Y desde sus primeras luchas, cómo empieza perdiendo, o él pensaba que iba a perder sus primeras elecciones, en fin. Y luego cómo construye toda una nación, pues qué nación, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que vale mucho la pena. Él lo escribe, Barack Obama. Y luego estoy leyendo otro que escribe Bob Woodward, se llama. Él había escrito sobre Watergate y otros escándalos ahí en Estados Unidos, pero es una narración del primer año de Donald Trump en Estados Unidos. Se llama Miedo. Que también nos compete. Hablando de miedo. Que también nos compete. Pues sí, exacto. Hay que vivir sin miedo y no podemos vivir con ellos. Exacto. Pero eso es lo que estoy ahorita un poco... Tienes antítesis, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo comparas? Y pasó después del segundo periodo de Obama, llega Trump, y cómo las cosas pueden descomponerse, porque siempre hay un riesgo enorme de regresión autoritaria y de que se descompongan las cosas para mal. Entonces hay que ser muy conscientes de qué es lo que estamos viviendo en San Luis. Ay, no, que ya no se descompongan, Javier, por favor. Necesitamos salir adelante. Pues ahora viene el 6 de junio, yo estoy seguro que vamos a lograr muchas cosas importantes y esperemos salir adelante. Muchas gracias. Y yo estoy segura que aunque sea una página lees al día, ¿no? Aunque sea una, porque no se puede dejar y siempre habrá tiempo para y los periódicos, bueno, pues eso es de todos los días y todos y los nacionales, porque también tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando, informados. Ok. Muchas gracias, Javier. Vanessa. Agradezco muchísimo tu tiempo y la gente te va a estar escuchando. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a todos ustedes.